Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a Canal Sur No Sur, Psicología Comunitaria desde el sur del mundo. Estamos en nuestro primer ciclo de entrevistas denominado Humanos en Comunidad y hoy en nuestra cuarta entrevista tenemos una gran entrevistada. Ella es Alba Zambrano Constanzo, es psicóloga de la Universidad de la Frontera, presenta un magíster en Ciencias Sociales en la misma casa de estudio, una maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad París 12, también un doctorado en Psicología Social en la Universidad de Barcelona y presenta una gran cantidad de papers, publicaciones y libros en torno a la psicología comunitaria. Bueno, sin más preámbulos, vamos con la entrevista. Bueno, como les comentaba, estamos en la entrevista Humanos en Comunidad del canal Sur No Sur, Psicología Comunitaria, junto a la profesora Alba Zambrano. Profesora, ¿cómo está? Muy bien, Carlos. Gracias. Qué bueno. Bueno, teníamos muchas ganas de querer entrevistarla, ¿cierto? Consultar sobre la psicología comunitaria y también su punto de vista con respecto a la psicología comunitaria en Chile y algunos conceptos que vamos a revisar, porque no podemos dejar de que se nos pase la entrevista, ¿cierto? Sin consultar algunos conceptos que ha trabajado y que resultan importantes. Profesora, para dar pie a la entrevista, me gustaría que tal vez de manera un poco más general, de manera más global, nos explicara la visión que tiene usted de la psicología comunitaria en la actualidad. ¿Cómo ve la psicología comunitaria a nivel mundial, cierto, a nivel académico, en la actualidad? ¿Qué impresión le genera? Bueno, yo creo que estamos en un momento bien particular de la psicología comunitaria. Creo que hay acontecimientos, hay un momento histórico muy propicio para el desarrollo de la psicología comunitaria. Ahora, si uno aplica una mirada más global, yo diría que la psicología comunitaria, por supuesto, no es una sola, ¿no? Aquí lo que uno puede apreciar es que dependiendo de los lugares hay desarrollos específicos, hay influencias particulares también. Incluso si uno piensa en lo que pasa en nuestro propio país, hay una heterogeneidad de visiones que sin embargo, a pesar de esas distinciones y esas particularidades que tienen que ver con este carácter más situado también, hay elementos compartidos. ¿Mm? Diría eso, estamos hoy día apreciando, yo diría, un desarrollo, hay nichos específicos que muy conectados también con acontecimientos particulares de esos lugares, ha permitido un desarrollo mucho más fuerte. Estoy pensando, por ejemplo, hoy día en Sudáfrica, en ciertos lugares de Australia, que eran lugares de los cuales no conocíamos mucho. Pero también pienso en Italia, pienso mucho en distintos lugares de Latinoamérica. Uno podría pensar también que hay ciertos espacios latinoamericanos que por su propia trayectoria debiera existir un desarrollo muy intenso, muy profundo de la psicología comunitaria, y no es así. Pero eso también tiene que ver con, y muy probablemente, las dinámicas sociales y el cómo la gente y cómo el Estado también resuelve los problemas sociales. Así que diría, no hay un escenario único. Creo que nos une sí el espíritu de abordar aquellos temas más, digamos, complejos que tienen que ver con la afectación de la calidad de vida, la dignidad de los seres humanos y también, por supuesto, hoy día la importancia del medio ambiente, el lugar donde habitamos y cómo mantenemos entonces una conducta responsable con ese entorno, ¿no? No pensarnos el ser humano exclusivamente como centro del mundo, ¿no? Sin duda vamos a seguir mirando a las personas como el foco, pero somos responsables del lugar que hoy día compartimos. Súper, profesora. Bueno, estamos en la entrevista Humanos en Comunidad, ¿cierto? En el canal Sur No Sur con la profesora Alba Zambrano, revisando
concepto de la psicología comunitaria, ¿cierto? Y orientándonos a esta lógica de la psicología comunitaria, me gustaría preguntarle, profesora, sobre la psicología comunitaria en Chile. ¿Ya? Su impresión, la historia, el presente de la psicología comunitaria, cómo lo ve, cómo ve el desarrollo dentro de las propias prácticas de la psicología comunitaria en Chile, ¿cierto? Y desde el ámbito académico, ¿cómo visualiza la psicología comunitaria? Bueno, uno siempre cuenta la historia desde el lugar donde está, así que la historia la cuento con ese sesgo. Por allí compartimos un texto con Jaime Alfaro en donde describimos un poquito, a nuestro entender, un surgimiento y un desarrollo de la psicología comunitaria en nuestro país muy conectado con la evolución de las políticas públicas, las políticas sociales. Uno podría poner un punto de inicio hacia finales de la década de los 50, 60, con una serie de iniciativas que están muy vinculadas a algunas políticas o algún quehacer también académico, por ejemplo, en barrios, con Luis Weinstein, Marconi con una iniciativa muy vinculada a la salud desde el Estado, a inicios también de la Unidad Popular, iniciativas de alfabetización, ¿no es cierto?, masiva, que rescata muchísimo el legado de Paulo Freire hacia los finales de los 60, inicio de los 70. Entonces, y por supuesto no puedo dejar de mencionar la iniciativa de Martín Cordero en nuestra ciudad, vinculada a la psiquiatría comunitaria, una emblemática experiencia que innova, incluso siendo visitada por muchos extranjeros para aprender de esta iniciativa, que pensaba el problema de salud mental más grave como el resultado también de las condiciones sociales, culturales, y cómo también entonces las soluciones pasaban por un estrecho vínculo con la comunidad para generar condiciones que permitieran la integración social. Bueno, los conceptos son otros en ese minuto, pero Martín, yo creo que, y con su equipo, y vaya, para él y para ese equipo mi reconocimiento, establecieron una forma de trabajar que se comienza a recuperar, yo diría, muy lentamente todavía las últimas décadas en nuestro país. Bueno, esas iniciativas creo que miran a la comunidad como un espacio que tiene que ser corresponsable en la construcción, particularmente de la salud mental y del bienestar, de la educación, por ejemplo. Luego con la dictadura, obviamente se persiguen las organizaciones y todas las manifestaciones de cohesión social. Y allí entonces toda la labor de las ONG, de las organizaciones populares en la línea de la reivindicación y también defensa de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, van tomando un poquito esta idea, yo diría no de la psicología comunitaria porque todavía no existe como una entidad específica, pero sí, yo diría, comienza a tejerse un repertorio, una cierta mirada del hacer que siendo compartida por otras áreas, la salud, la educación, tenemos aquí una suerte de perfil un poco borroso de alguien que trabaja con las comunidades empleando la educación popular, las metodologías participativas, la organización como principales herramientas, ¿no? En temas tan diversos como los derechos humanos, los derechos básicos, ¿no es cierto?, más de corte económico, sobre todo en el periodo fuerte de crisis económica en nuestro país. Luego el abordaje de problemas psicosociales que derivan precisamente de esa crisis económica tan profunda como lo es el trabajo de la caleta en relación a la adicción a solventes volátiles, trabajo con niños en situación de calle y posteriormente algunos elementos comienzan a ser tomados también a nivel institucional en el trabajo con adolescentes, en
esta idea de trabajar las adicciones desde salud. Y bueno, luego cuando recuperamos un poco la democracia, lo que se trata de hacer es capitalizar toda esa experiencia proveniente de distintas fuentes y distintos actores y de alguna manera transferirla a la política pública. De hecho, mucha gente que estuvo trabajando en esos espacios, en ONG, con otras lógicas, en experiencias muy micro, acotadas, pero también profundas, un poquito hecho a mano, se trató de hacer esta transferencia con, por supuesto, dificultades porque allí comenzamos a tener las tensiones propias de tratar de saldar una deuda social importante del Estado, que había sido una entidad que viola los derechos humanos a una entidad que trata de, ¿no es cierto?, restaurar, recuperar ciertos derechos fundamentales. Pero lo que pasa es que una política construida a gran escala no puede reproducir esos pequeños logros y avances obtenidos en territorios acotados, con actores también muy específicos, ¿no? Y con una suerte de impronta particular de gente muy comprometida que hace un trabajo fino, un trabajo de mucho compromiso. Creo que luego lo que va aconteciendo es que hay una cierta conciencia que también tiene que ver con la formación de nuevos cuadros profesionales, la complejidad de los problemas psicosociales, entiéndase pobreza, violencia, por decir algunas, las adicciones, y entonces el perfil de las y los psicólogos comunitarios que todavía están en una suerte de marginalidad académica, comienzan a ser requeridos por esta visión un poco más flexible, con mucha más capacidad de crear, de adaptar, ¿no? Pero lo que va aconteciendo es que esta presión de la política pública entonces por tener recursos humanos, personas preparadas para esta generación de políticas sociales de distinta naturaleza, presiona a las universidades, quienes por supuesto tenemos que ir también en una perspectiva propositiva, preparando personas para que puedan entonces ser incorporados a estos programas. ¿Ya? Allí entonces hablamos de un proceso de institucionalización que tiene una cara buena, que es esta posibilidad inédita de las universidades de comenzar entonces a pensar en personas, psicólogos, psicólogas, formada con esta perspectiva que tiene la psicología comunitaria. Y yo creo que vamos poco a poco saliendo un poquito, pienso en los académicos y las académicas de esta condición un poquito marginal, hasta llegar al punto hoy día que la psicología comunitaria es una de las ramas de la psicología exigida en los procesos de acreditación, ¿no? Pero luego también tenemos en un modelo de libre mercado que no es tan compatible con la forma de aproximación a la vida de comunidad, al valor que tiene la comunidad, la participación, los procesos de empoderamiento, la construcción de capital social, etcétera. Entonces, lo que tenemos es que hay un cierto requerimiento, pero los proyectos y los programas en general no siempre están a la altura de los requerimientos que tiene la psicología comunitaria y en general las formas de pensar los procesos ciudadanos de modo participativo, de co-construcción, ¿no? Entonces tenemos allí generaciones de políticas públicas, algunas de ellas con mucho más acierto que otras, pienso en algunas de ellas que sí han dado un espacio, tienen sus límites también, y otras que definitivamente han tomado ciertos conceptos, ciertos elementos, pero aislados del sentido global de los procesos de transformación, que es lo que procura la psicología comunitaria. Y hoy día lo que tenemos entonces es yo diría, un repertorio amplio de formas de hacer psicología, muchas de ellas intentando ser coherentes con una visión más crítica, también adscribiéndose a perspectivas mucho más críticas, pero con un Estado que ha ido en otra dirección y también, yo diría, una evolución de una sociedad que va en otra dirección. Entonces,
allí los ajustes no han sido siempre tan exentos de tensiones, ¿no? Con todo, yo creo que estamos en un momento en que la psicología comunitaria no solo tiene grandes oportunidades, sino tiene la necesidad y el deber ético de poner a disposición su bagaje metodológico, epistemológico también, de cómo pensar los procesos de desarrollo y de transformación. Hoy día, y en esto tomo un poquito el análisis crítico que hace Alipio Sánchez a propósito de un libro que publicamos, de señalar que la psicología comunitaria chilena tiene deudas respecto de lo psicosocial, ¿no? Es como que en este intento de tomar muchos elementos, hemos tomado tantos elementos de otras áreas de las ciencias sociales, que en algún punto también nos hemos olvidado de mirar hacia la propia disciplina y cómo hay un repertorio allí que tenemos que redescubrir para hacer esta síntesis que haga de la psicología comunitaria efectivamente una psicología, ¿no? Muchas veces compartimos tanto con otros colegas de otras áreas y esto no necesariamente es malo, ¿no? Terminamos haciendo un poco lo mismo que hacen otras profesiones también, ¿no? Pero yo creo que ahí los temas de identidad son un tema a revisar, me refiero al tema de la identidad disciplinaria. No fui Claro. muy ordenada, Carlos, pero No, espero haber transmitido mi mirada. no, súper bien, profesora. Sí, y aparte que tremenda vuelta, la capacidad de resumir una vuelta histórica tan importante como esa tremenda vuelta histórica que tiene la psicología comunitaria, y esa vuelta desde su ontología, ¿no?, que tiene la psicología comunitaria en Chile es súper potente porque se cruza y se ancla con estos elementos sociales, históricos que fueron ocurriendo a través de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, es súper interesante escucharlo, profesor. Bueno, estamos en la entrevista Humanos en Comunidad con la profesora Alba Zambrano en el canal de Psicología Comunitaria Sur o No Sur. Profesora, algo ya nos dijo con respecto al concepto del empoderamiento, pero me gustaría que pudiéramos profundizar desde la lógica de la psicología comunitaria en el concepto del empoderamiento y en el concepto de la acción social. Me gustaría ver su opinión, los énfasis que le da, ¿cierto?, a estos dos conceptos en particular. Bueno, partiría primero con el concepto de acción comunitaria, que un poquito lo que busca es reemplazar el concepto de intervención comunitaria con esta tensión que también nos ofrecía ese concepto de cómo pensar la intervención, cuando la intervención siempre supone un tercero un otro experto que ingresa a un cierto espacio a ayudar con respuestas, ¿no? La acción comunitaria es un concepto no privativo de la psicología comunitaria y que lo que nos está señalando es la idea de favorecer procesos que tienen un proceso, por supuesto, de transformación, de cambio, que están orientados al desarrollo de las personas y sus comunidades, pero que tienen un conjunto de requerimientos para que eso acontezca y que eso supone, por supuesto, también una cierta visión de mundo, una cierta visión de los problemas sociales. Y acá, cuando pensamos entonces en acción comunitaria, es un proceso participativo que tiene que ser organizado para que esa participación efectivamente apunte a resolver temas que un cierto colectivo ha resuelto que son relevantes de abordar, ¿no? Y subrayo la idea de la participación por un lado, pensando que por supuesto también la participación en sí mismo es un gran constructo y nos lleva a varias formas de pensar la participación. Acá la idea es avanzar de una participación menos crítica, tal vez, menos involucrada, menos implicativa, hacia una participación mucho más implicada, mucho más participativa, pero que también reconoce que las posibilidades de participación que tienen las personas van a variar de acuerdo a cuestiones tan concretas como sus tiempos, también la percepción que tengan del aporte que ellos puedan hacer y también cuánta sintonía haga un cierto tema, un cierto problema a abordar.
Otro elemento importante es la idea de organización. La idea es que si bien todos y todas son importantes en un proceso, no todos y todas tienen que estar en todo momento. Entonces, allí tomando un poquito la idea de Marcos Marchioni, nosotros hemos planteado la necesidad de organizar esa participación. Tendremos una suerte de grupo motor, que es gente que tiene roles más protagónicos, tiene más disponibilidad, tiempo, ganas, voluntad, compromiso, de ir empujando, apoyando un proceso de modo más protagónico, pero luego también tenemos que pensar grupos diversos que desde sus distintos puntos de vista, posiciones, intereses, tienen que ir colaborando y una tal vez masa mayor que va a estar un poco por fuera, pero que aunque no esté tan dispuesta a involucrarse más profundamente, tiene que estar informada de ese proceso. Por tanto, pensar la comunicación como un elemento transversal, un proceso que no puede perder de vista esos propósitos, esos objetivos que en algún minuto ha pactado. Eso supone también que las comunidades puedan pactar significados sobre lo que están entendiendo por su realidad, por lo que están entendiendo también por problema, qué es lo que quieren resolver. Sabemos que los actores comunitarios tienen prioridades distintas, tienen perspectivas como, también distintas. Entonces, la idea de construir una mirada compartida invita a un proceso de investigación-acción en donde quienes podemos colaborar desde fuera básicamente a implementar un proceso riguroso en que estas distintas miradas, estas distintas aristas de una realidad puedan ser puestas en común y ser mostradas y problematizadas a ese colectivo para que vaya tomando también decisiones basadas en la evidencia. Entonces, allí, para mi gusto, lo que podría aportar la psicología comunitaria y otras disciplinas, por supuesto, es a esta mirada rigurosa, a estos procesos de creciente complejidad del tejido social y de creciente también implicación, que son procesos que tienen que ser procesos intencionados. Ahora, la acción comunitaria la emprenden las propias comunidades, los propios colectivos, sin que necesariamente haya un agente externo. Entonces, también tener ese respeto por las propias dinámicas de las comunidades, ¿no? Ahora, el valor que yo le veo a que alguien preparado, y aquí estoy pensando alguien que efectivamente se ha preparado en psicología comunitaria, en metodologías participativas, en investigación, en trabajo grupal, en política pública, es ir acompañando y de alguna manera capitalizando esos procesos que se dan endógenamente, ¿no? Eso para mi gusto es acción comunitaria, entonces una acción deliberada de transformación en aquellos planos que un colectivo, entendido como comunidad, porque ha llegado a compartir unos objetivos, una mirada compartida y que tiene un deseo de transformar, mejorar sus condiciones de vida, y entonces ese proceso lo vamos empujando distintos actores. Y eso supone entender también la comunidad como un entramado complejo que no solo está constituido por vecinas y vecinos, en el caso de sectores urbanos, por ejemplo, sino pensar en otros actores como lo son los técnicos que están compartiendo en ese territorio también sus labores y que van a tener determinaciones importantes respecto de esa vida, las autoridades políticas y también los agentes económicos, que muchas veces los vemos así con reticencia, pero que tienen un rol y una importancia en el devenir de ese territorio, ¿ya? Y entonces la acción comunitaria, muy en la línea también de lo que entenderíamos por desarrollo local endógeno, lo que tiene que acontecer es avanzar hacia un proyecto colectivo que se construye sobre, para mi gusto, la base de una evidencia también y la idea de configurar una visión compartida en base a un proceso también de conocer cuáles son los puntos de vista y las aristas de una realidad particular. Y entonces ese proceso deliberado lo que tendría que fortalecer es la complejidad, que todos los sujetos, sujetas, todos los actores con sus distintos roles, todos los recursos internos y externos se articulen, ¿no?
Y esa gestión de la complejidad es la que nosotros, creo yo, podemos colaborar, ¿no? Y entonces el concepto de empoderamiento, que es un concepto polémico, sobre todo en Latinoamérica, en Chile también, y esto tiene un poquito de historia, porque cuando retomamos el surgimiento de este concepto, eh, claramente quienes son sus primeros proponentes, aun cuando no hayan usado estrictamente el concepto, como es el mismo Paulo Freire, él plantea en esta acción colaborativa de un agente interno y externo un proceso que va a potenciar lo político, la dimensión política del sujeto y del colectivo, ¿no? Como en esta relación, entonces, las personas que están habitualmente en una situación de menoscabo por condiciones externas, por condiciones de falta de oportunidades, por falta de educación, por ejemplo, en el caso específico de la educación popular, el abordaje que hace. Y entonces allí este proceso intencionado de concientización, de cómo generamos procesos en que las personas primero se den cuenta de sus propias potencialidades, capacidades y puedan nombrar ese mundo que comparten. Pero que eso, ¿no es cierto?, aconteciendo de modo colectivo, junto a otros, porque darse cuenta del mundo en que estamos está mediado también por la relación con otras y otros. Ese ejercicio es un ejercicio político y es entonces un ejercicio de ganar poder, ¿no? Porque la acción colectiva, la organización, el darme cuenta con mayor lucidez respecto de la realidad en que estoy, por supuesto, me hace también ganar en conciencia de mis capacidades personales, pero también colectivas, y también conciencia respecto de las injusticias y que debo reivindicar unos ciertos derechos y una cierta garantía. Y eso supone toda una acción que entonces puede permitir un avance en recuperar derechos por un lado y ganar entonces en control sobre unas condiciones objetivas de recursos sobre el entorno, sobre las condiciones de vida. Entonces, y bueno, Alinsky también, Salomón, que hacen un aporte importante sobre el concepto, también refieren a cómo la política pública en particular no logra resolver las brechas que hay de ciertos colectivos sobre sus condiciones de vida. Y allí entonces, particularmente Saúl Alinsky, en esta idea más ciudadanista, dice que la política pública no va a dar nada, porque la política pública está al servicio del statu quo, ¿no? Por supuesto, resolver ciertas tensiones, resolver ciertas urgencias, pero la transformación, que es lo que se requeriría para que las personas gozásemos todas de acceso digno a oportunidades de desarrollo, no va a estar dada por la política pública. Entonces, él a lo que apunta es a recuperar la vida colectiva, el ejercicio ciudadano, y para eso tienen que acontecer procesos de fortalecimiento de las organizaciones ciudadanistas, lo que pasa por tener información, participación, organización, ser estratégicos también en cómo se hacen las gestiones, y eso supone una militancia, un activismo importante. Bueno, esa mirada que es más crítica y que luego, sí, Rappaport, yo diría una labor muy, muy importante para la psicología comunitaria, recupera el concepto y lo pone como un objetivo central para la psicología comunitaria, como un valor también central para la psicología comunitaria. Lo que él dice es que la psicología comunitaria entiende como problema social o los problemas de salud, salud mental, los distintos problemas psicosociales como una falta de acceso a recursos de distinta naturaleza, sean autoestima, aspectos más de información, capacidades, habilidades sociales, incidencias sobre otro y recursos materiales, por supuesto, también, que eso debiera ser un propósito para la psicología, acompañar procesos que permiten que colectivos que están en mayor desventaja puedan hacer ese ejercicio, ¿no es cierto?, y ganar entonces en poder.
Así entendido, el empoderamiento sería este movimiento de acceso al poder, como entendido como un proceso integral. Por allí se habla de que en este movimiento de acceso al poder, que por supuesto tiene que estar vinculado a la presencia de resultados tangibles, o sea, no se trata de tener poder por tener poder, sino que realmente los grupos, los colectivos, las personas logren aquellos intereses y propósitos que tienen, y este movimiento hacia el poder, ejercicio de mayor control sobre los recursos propios, externos también, es entonces lo que estaría de alguna manera buscando el empoderamiento. Y aquí entonces se hablaría por un lado de un proceso de ganar en autodeterminación personal, porque las personas desarrollan capacidades internas, pero también se desarrollan condiciones externas que permiten que la persona vaya teniendo un sentido de competencia mucho mayor, y que eso le permita avanzar, pero también, y esa es la gran diferencia con el concepto que hoy día se ha popularizado de empoderamiento, tiene una dimensión colectiva. No se piensa desde la psicología comunitaria entonces el empoderamiento como un empoderamiento individual que acontece en abstracto, ¿no? Sino que acontece en el ejercicio participativo con otras personas. Y aquí entonces estaría la dimensión de determinación social, que supone una participación democrática y el desarrollo de un sentido de competencia comunitaria, ¿no? Entonces, las organizaciones como entidades mediadoras lo que van a hacer entonces es generar unas condiciones de oportunidad para que este sentido de competencia personal y colectivo se vaya expandiendo, ¿no? Entonces, aquí a lo que estamos aludiendo es un proceso de adquisición de poder en vista a alcanzar unos ciertos objetivos precisos, pero que supone un ejercicio de reequilibrio de poder, ¿no? Porque lo que estamos en una visión, por supuesto, también más conflictiva del poder, asumiendo de que el poder está distribuido de forma inequitativa. Hay una gran concentración de poder en unos pocos, y en tanto unos grandes colectivos, unos más, unos menos, están mucho más desprovistos de poder. Entonces, ese reequilibrio de poder no puede acontecer exclusivamente a propósito de desarrollo personal, que también tiene que estar, por supuesto, presente, no solo a propósito de desarrollo organizacional, que también tiene que estar presente, ni tampoco solo y exclusivamente con desarrollo comunitario, porque hay bisagras del poder que están, ¿no es cierto?, interconectadas con otros espacios, con los gobiernos locales, con la política, con los grandes grupos económicos. Y creo que la psicología comunitaria, en esta flexibilidad y esta visión ecológica que tiene, necesariamente tiene que estar trabajando en esas distintas esferas, ¿no? Con las personas, con los colectivos, con las comunidades, pero también en el mundo de la política pública y en el mundo de la toma de decisiones, ¿ya? Lo enuncio porque por supuesto no es ningún proceso fácil, y obviamente nos van a calzar mucho más con nuestras premisas los procesos de acompañamiento más comunitarios, endógenos, ¿no? Yo diría eso en relación al empoderamiento en su versión, yo diría más sociopolítica, y que es a la que yo me adscribo, ¿no? Y esto supone entonces también una visión del poder que yo la coloco por allí como una visión de dos caras, ¿no? Por un lado, el poder como potencia, que sería lo que buscamos a través de la acción comunitaria, este proceso deliberado de acompañamiento, de ir, por así decir, haciendo sintonía, sinergizando recursos endógenos de la comunidad, pero también estos recursos que nosotros representamos en nuestro rol, ¿no? Y allí un trabajo conjunto. Entonces, el empoderamiento es un constructo, pero también es de algún modo una visión de la relación, del modo de hacer acción comunitaria. Y este modo de hacer acompañamiento, colaboración, es de alguna manera revolucionaria en las ciencias sociales, porque al momento en que el concepto se plantea, la relación de ayuda era una relación de ayuda
que partía de la premisa que el otro era un otro carente, otro en desventaja, un otro desvalido. Entonces, yo recurro un poco como Salvador, desde una visión carencialista, a colaborar, ayudar a esa otra persona. La visión del empowerment como enfoque rescata esta visión positiva, entendiendo a las personas con recursos, con capacidades, con sus propias epistemologías, con sus propias visiones de mundo, que por supuesto han tenido menos acceso a oportunidades, y es en ese escenario entonces en que la colaboración tiene sentido. Pero una colaboración de co-construcción y en que tenemos que respetar la autodeterminación de los colectivos, ¿no? ¿Qué más? Yo anunciaba que el tema del poder era un aspecto central al entender el concepto de empoderamiento en esta doble visión del empoderamiento, o del poder, perdón, como poder potencia. Es decir, yo concurro a un proceso, a un otro colectivo, para poner mi propio recurso a disposición, pero partiendo de la premisa que los otros tienen un conocimiento ecológicamente válido, tienen capacidad, recursos, etc. Y una visión negativa que tiene que ver con el poder dominación, ¿no? Que es el que normalmente conocemos, sobre todo en nuestro país, y por eso una visión también bien conflictiva y a veces complicada con el poder, ¿no? El poder es necesario, ¿no? El poder es importante para que las personas puedan trazar una ruta en sus vidas, puedan tener mayores grados de libertad, maniobra, de contar con mayores libertades, ¿no? Entonces, el poder también entendido como un proceso en que concurren elementos personales que tienen que ver con esta capacidad de acción de las personas para apropiarse de las oportunidades, pero para eso tienen que existir las oportunidades distribuidas, ¿no? Por tanto, vamos a tener lugares en donde vamos a tener muchas más brechas de poder, y por tanto los procesos de empoderamiento van a ser mucho más indispensables. Entonces, el poder pensado como limitación, por un lado, cuando está esta asimetría, esta dominación, esta falta de acceso a recursos, pero también entendido como un poder potencia cuando posibilita la acción y amplía los grados de libertad. Y ahí conecta con el concepto de desarrollo humano, ¿no? Porque el concepto de desarrollo humano lo que nos evoca es esta integración de capacidades y oportunidades. Y en las oportunidades son estas oportunidades sociales, que tiene que ver con la redistribución, que tiene que ver con educación, con salud, etcétera, y estas capacidades que se van desarrollando en este diálogo, ¿no? Más recursos, más oportunidades, expandemos más, y eso se conecta con el concepto de Amartya Sen de desarrollo humano, ampliación de libertades. Desarrollo humano, claro, Amartya Sen. Bueno, estamos en la entrevista Sur o No Sur, Humanos en Comunidad, ¿cierto? En el canal Sur o No Sur Psicología Comunitaria, junto a la profesora Alba Zambrano, revisando conceptos súper importantes, y que es inevitable tener imágenes sociales cuando uno escucha hablar de empoderamiento y de poder, y esta súper buena definición del poder, ¿cierto? Donde tiene como estas dos miradas. En función a lo mismo, yo creo que, bueno, está linkeando los temas súper bien, y creo que este tema del que quiero hablar también algo ya estaba diciendo, profesora, pero tiene que ver con la psicología comunitaria y el desarrollo humano. A propósito de lo que estaba hablando, ¿cierto? De Amartya Sen, ¿cierto? Y el peso que tuvo a partir de los 90 también. Eh, pero ¿qué rol juega el concepto de desarrollo humano en la psicología comunitaria, en el hacer, en el apartado teórico académico? ¿Qué peso le asigna usted al concepto de desarrollo humano, o qué abre el concepto de desarrollo humano, ¿cierto?, en el hacer de la comunitaria, profesora? Yo creo que juega un rol importante, porque lo que pone de relieve
y en lo que tiene un rol importante también la psicología comunitaria, es en esta necesidad de promover capacidades, promover desarrollo de conciencia, desarrollo de habilidades de distinta naturaleza en los sujetos, en las personas, pero también en la necesidad de dinamizar, movilizar, generar condiciones de sinergia para que las oportunidades, y aquí yo también me adscribo, por supuesto, al paradigma del desarrollo local endógeno, que supone eh, pensar los territorios con unas potencialidades relevantes que tienen que ser dinamizadas. Pero esos procesos tienen que ocurrir también en diálogo con los procesos más globales, con la política pública, pero que siempre van a tener, o sea, no podemos decir que los procesos de desarrollo humano acontecen según las lógicas omnipotentes de la globalización, ¿no? Por supuesto que tienen una incidencia importante, pero hay particularidades ecológicas de los espacios culturales, económicas, identitarias, que juegan un rol importante. Y esa lectura creo que la podemos hacer muy bien las y los psicólogos comunitarios, porque vamos desentrañando esos procesos que son invisibles muchas veces para los sujetos internos y que no les importa a los sujetos externos que toman decisiones. La política pública muchas veces no dialoga con estos elementos que son este intangible que puede constituir, y voy a usar una palabra que no me gusta tanto, pero el capital cognitivo, el capital social, el capital humano que está presente en un territorio. Nosotros tenemos la capacidad de poder sumergirnos en esos terrenos un poco invisibles y que nos ayudan a descubrir entonces esa potencialidad, pero que también nos ayudan a descubrir cuáles son las restricciones o limitaciones que puede tener un cierto territorio. A lo mejor un territorio lo tiene todo, estoy pensando utópicamente, ¿no? Lo tiene todo, hay mucha política pública, de hecho, así acontece. En algún barrio he llegado a contar 20, 25 programas de la política pública, pero no cambia nada. Mucho más aún, lo que va aconteciendo es que se generan relaciones de dependencia, construcciones identitarias estigmatizadas. Entonces la política pública, en vez de generar oportunidad de desarrollo, lo que hace es más bien reforzar mecanismos de no control, de alienación, de desesperanza. ¿Ah? Y allí subraya entonces que no solo tiene que ver con dar recursos, no tiene que ver con poner más plata. Ya te voy a dar un ejemplo. Realizando una entrevista con una lideresa comunitaria en un sector rural, me comentaba un poquito lo que había pasado durante el periodo del COVID. Entonces, la llegada de las cajas, que para otros barrios fue la salvación, ¿ah? Y así lo escuché también, el cómo se vio en el sector rural, en una economía de subsistencia, en donde la familia se tiene que organizar para sobrevivir en el invierno, cuando ve que llega un bono, que llega una caja, lo que termina viviéndose es un incremento del alcoholismo. Ya, no digo en todas partes, pero con mayor solvencia económica, muchos de los varones, porque no podía ir la mujer a retirar, porque tenía que ser el jefe de hogar, termina con mayor capacidad de comprar, ¿no? Y lo que va a comprar es alcohol, vino en particular. Entonces, algo que puede ser visto como un salvavidas, si uno no entiende las lógicas, las racionalidades internas y cómo se dan las interfaces de la política pública con ese espacio comunitario, lo que podemos hacer es precisamente generar procesos de desempoderamiento o procesos de involución en el desarrollo humano, ¿no? Por eso para mí los procesos psicosociales que se dan en ese entramado que llamamos comunidad, que la psicología comunitaria tiene un repertorio variado, como para ponerle nombre: identidad social, eh, sentido de comunidad, empoderamiento, liderazgo, participación, etcétera. Si no le tomamos una radiografía a eso de modo por supuesto, participativo, ¿no? Con esta complejidad que yo ya anunciaba, de mirarlo desde los distintos puntos de vista, en 360 grados en lo posible,
nos perdemos de muchos elementos. ¿Ah? Entonces, no vamos a tener un diálogo productivo, un diálogo sinérgico entre la política pública y otros apoyos eventuales que puedan existir con ese territorio. Entonces, el diálogo cultural, entender a ese otro como un otro válido, digno, pero también diferente, que supone también una descentración cultural importante, es ir a entenderlo desde las lógicas, desde la historia, desde las formas de relación. Y ese ejercicio creo que la política, con contadas salvedades, no hace. Y entonces llega el recurso. Estoy pensando, por ejemplo, en el mundo indígena como la posibilidad de acceder a zinc, que es lo que ofrecen, aunque sea otra la prioridad, todo el mundo te va a decir que es eso lo que necesita, ¿no? Hay un cierto condicionamiento. Y como mucho de la organización también termina constituyéndose a propósito de la zanahoria. ¿No? Como sabemos que las organizaciones funcionales con personalidad jurídica o las territoriales, por supuesto con personalidad jurídica, son las que pueden acceder a ciertos recursos, entonces armemos algo, pero la organización está vacía de contenido, porque lo que se busca es el recurso. Entonces creo que la psicología comunitaria entiende muy bien o tiene los mecanismos para entender muy bien y para construir desarrollo humano desde esta lógica endógena, pero nutrida también con el ejercicio que debe hacer el Estado. ¿Ah? Yo aquí rescato mucho las capacidades internas de las comunidades, pero el Estado tiene un deber de garantizar unos derechos, pero esa garantía de derechos lamentablemente no está ocurriendo en diálogo con las particularidades culturales, sociales, históricas. Creo que me fui para otro lado, pero lo que quiero decir es que el desarrollo humano entonces es un concepto que nos permite pensar en que tenemos que generar condiciones de oportunidad, pero que también tenemos que trabajar con las personas y los colectivos que ellas configuran para que esas oportunidades sean efectivamente empleadas para desarrollar más capacidad. Por allí también hay que hacer un entre paréntesis importante, tiene que ver con cómo las nociones de desarrollo también entran en tensión cuando ingresamos a otros mundos, ¿no? Pensemos en el mundo de los pueblos originarios. Ellos tienen una noción de desarrollo muy distinta a la que tenemos en el mundo occidental. El mundo occidental es mucho más individualista, el logro está puesto en cuánto tenemos de recursos, pero capitalizado de modo individual. La visión del mundo indígena es mucho más próximo a lo que podríamos entender como ontología relacional, es decir, yo soy en tanto la naturaleza está en armonía, yo la cuido, la protejo, pero en tanto yo también contribuyo al colectivo. ¿Ah? Y allí, claro, el concepto de desarrollo humano tiene que dialogar con esas miradas de desarrollo o del buen vivir, como señalan hoy día, ¿no es cierto?, muy, muy extensivamente los pueblos originarios. Bueno, qué potente la vuelta conceptual, profe, para poder explicar todas estas cargas que son súper importantes y todas estas tensiones que hay en la comunitaria, ¿cierto? Tensiones que están entre lo teórico, lo conceptual y cómo eso se hace carne en lo social. Y ahí empieza cómo tensiona por un lado el Estado, ¿cierto? El experto, la comunidad, su historia, su biografía comunitaria. Yo creo que hay tantos temas en tensión y que están relacionados que explicarlo es inevitable que uno caiga en la divergencia de conceptos. O sea, hay mucho de qué hablar. Bueno, estamos en la entrevista Humanos en Comunidad con la profesora Alba Zambrano, ¿cierto? Revisando conceptos importantes de la psicología comunitaria. Ya estamos entrando, ¿cierto?, en la última parte de la entrevista. Y yo le quiero preguntar su visión personal, profe, con respecto, porque todos los que estamos trabajando de alguna manera en la formación de los futuros psicólogos comunitarios de acá de Chile, por lo menos, ¿cierto? Nos importa bastante este tema. Me gustaría escuchar su opinión
¿Qué elementos considera usted a propósito de lo epocal, ¿no? De esta actualidad, de la pandemia, del estallido social, de nuestra realidad nacional? ¿Qué elementos considera usted o características debiera tener un psicólogo comunitario, ¿cierto?, para generar un trabajo con una mayor escala humana, más centrado en las realidades biográficas y culturales de las comunidades? ¿Qué elementos en particular desde su perspectiva debiera tener, ¿cierto?, estos profesionales que se vienen integrando a esta realidad comunitaria? Eh, yo creo que voy a usar una palabra vieja. Creo que tiene que tener mundo. Y entendiendo mundo por una diversidad de experiencias que le permite ir desarrollando apertura, flexibilidad, humildad también, ¿no? Adaptabilidad, creatividad, ¿no? Cuando uno está ubicado en distintos lugares o distintos paisajes culturales, no es que viaje por el mundo, eso sería el ideal, pero cuando una persona ha sido interpelada por distintas experiencias, y por eso creo que trayectorias de los chicos que se dedican a comunitaria tienen mucho de haber sido scout, haber estado en las comunidades eclesiales de base, tener gusto por la música, tener gusto por el arte, que son distintas formas de entrada, muchos de ellos también activistas en distintos movimientos, les va dando mundo, ¿no? Les va dando una aproximación flexible, compleja, que creo hoy día es paradojalmente difícil de desarrollar en los estudiantes, y digo paradojalmente porque y aquí uno también se encuentra con sorpresa. Yo no digo que las generaciones nuevas sean ni mejor ni peor, sino que están expuestas a muchísimo, ¿no? A través de las redes sociales, a mucha experiencia, mucha información. Por tanto, uno podría pensar que llegan claramente mucho más preparados. Y eso es cierto en muchos casos, pero también vienen tal vez con menos capacidad de gestión emocional, paradojalmente, ¿no? Esto que hoy día se habla de las generaciones de cristal, un poquito les ha tocado, no todos, por supuesto, nuestros estudiantes en universidades estatales vienen de entornos en que hay mucho esfuerzo por llegar a la universidad, mucha dificultad. Pero de todas maneras creo que hay mucha protección de una familia o de un entorno, y entonces los chicos no siempre se han tenido que probar mucho. Por eso la idea de mundo tiene que ver con esta potencialidad que ofrecen las experiencias de que tú hayas probado tus límites, hayas tenido que remirar al otro, reinventar, etcétera, ¿no? Y luego creo que, además de eso, que es un sustrato ideal, no siempre, por supuesto, quienes se interesan por esta línea, porque muchas veces nos pasa que los chicos en cuarto, porque tuvieron una práctica que les marcó mucho, se abren a la posibilidad de la psicología comunitaria porque siempre querían psicología clínica, eh, ya no hay vuelta atrás. Entonces uno tiene que generar unas condiciones de formación que les permitan en muy breve plazo abrirse esa posibilidad. Y allí entonces una comprensión teórica, ojalá lo más robusta, pero no dogmática, creo que es importante. Porque aquí tenemos un peligro, si bien la psicología comunitaria tiene mucho de crítico, eh, el riesgo es que te vayas tanto a lo crítico que finalmente el cambio no sea posible. Y cuando tú vas a una comunidad, tienes que tener desarrollada la capacidad de ver pequeñas vetas, pequeñas palancas que puedan generar procesos, ¿no? Que en todas las comunidades y en todas las personas las hay. Pero si tenemos a alguien que está mirando siempre el vaso vacío, ¿no? Porque el sistema, porque esto, porque lo otro, que son por supuesto argumentos válidos, te puedes quedar paralizado. Entonces yo creo que una buena dosis de optimismo, pero eso supone esta mirada entrenada a buscar fortaleza. Los diagnósticos tienen que ser un diagnóstico de fortaleza, tienen que ser un diagnóstico en donde queden registradas las oportunidades, las potencialidades, ¿no? Y creo que también tienen que tener un robusto entrenamiento técnico, ¿ya? Muchas técnicas que las puedan vivir ellos mismos, que vayan desde técnicas de desarrollo personal
a técnicas de trabajo colaborativo, técnicas de análisis, técnicas que permitan barajar distintas opciones, a herramientas muy concretas para planificar y llevar un curso de acción. Creo que eso tiene que estar en la formación básica. Mira, nos pasa a nosotros, al menos en la formación que hacemos, que a nuestros estudiantes los requieren, no solo desde el tipo de trabajo comunitario que hasta ahora te he descrito, que es un trabajo comunitario un poco más cercano, entre comillas, al ideal, a lo que habitualmente aparece como psicología comunitaria, porque la psicología comunitaria, para mi gusto, es una mirada, una forma de ser y hacer y estar, que perfectamente puede, por supuesto, con más límites, con más restricciones, ser una herramienta importante en gendarmería, trabajando con internos recluidos, trabajando en adicciones, trabajando con personas en situación de calle, trabajando con equipos, ¿no? Aun cuando aparentemente no tenga mucho que ver. ¿No? Mi experiencia es que mis estudiantes hacen práctica en lugares tan variados como una asociación de municipios, mesas territoriales, centros de salud mental, programas psicosociales, escuelas, o sea, pueden pararse en cualquier escenario, y esta mirada ecológica, esta mirada, esta forma de mirar la co-construcción como un proceso participativo que hay que construir, que hay que facilitar, que hay que provocar, es algo que es válido para los distintos lugares. Entonces, cuando buscan a un psicólogo comunitario cuando requieren abordar realidades complejas, o a una persona con capacidad de poner los pies en el barro, o a una persona que tenga que inventar nuevas soluciones. No porque tenga todas las respuestas previas, porque eso no ocurre nunca, ni con los años que tenemos, ¿no? Sino una cierta disposición flexible de escucha, de darte el tiempo para escuchar, para ver por dónde apalancar procesos y cómo ayudar a dinamizar estos procesos co-construidos. Las respuestas no vienen de afuera, están adentro. Y eso lo usas en organizacional, lo usas en la escuela, lo usas en espacios de salud colectiva con mayor razón, ¿no? Entonces, creo que hay varias cuestiones que tienen que ver con el saber ser, que ojalá haya experiencia previa, por supuesto, pero también nos enfrentamos mucho más recurrentemente que llegan chicos un poco sin mucha experiencia colectiva. Robusta formación teórica, robusta formación técnica. Y atreverse. Alguien valiente también, tolerante a la frustración. Así es. Profesora, bueno, estamos en la entrevista Humanos en Comunidad, ¿cierto? El canal Suno Sur Psicología Comunitaria, junto a la profesora Alba Zambrano, revisando conceptos de la psicología comunitaria. Y ahora último, estábamos revisando, ¿cierto? Características o elementos que debiera tener un psicólogo comunitario, una psicóloga comunitaria, ¿cierto? Para tener un mejor desempeño y un mayor impacto. Profesor, estamos llegando ahora al final de la entrevista y me gustaría pedirles para la comunidad, para los estudiantes, ¿cierto? Algunas palabras al cierre. ¿Con qué quiere concluir? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, primero, Carlos, agradecer a través de ti esta tremenda iniciativa que me parece, y lo comentábamos también, muy importante para que capitalicemos este conocimiento que hemos ido construyendo colectivamente. Así que muchas gracias por eso. Un mensaje importante para mi gusto es que el desarrollo que hemos tenido, sobre todo el último tiempo, en la psicología comunitaria, es por un lado porque hay unas condiciones adversas, por un lado, pero también condiciones de posibilidad que nos han permitido, ¿no?, entrar en escena. Y ser capaces, ¿no es cierto?, de esos pequeños atisbos, construirlos, constituirlos, leerlos como oportunidad. Pero quiero relevar en especial el elemento organizativo. Creo que en el caso específico chileno, y eso está siendo mirado muy positivamente desde fuera como un ejemplo, nuestra capacidad interna de organizarnos como Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria, al principio como una red medio temeroso
que solo las universidades tuvieran, pero pareciera ser que las universidades, por una razón obvia, nos tenemos que atrever a estar en esto un poco más concentrados, ¿no? En organizar eventos, encontrarnos, intercambiar, investigar, potenciar la formación, etc. Así que creo que eso habla muy bien de lo que predicamos. Tenemos que participar, tenemos que organizarnos y por supuesto la diversidad que hay entre nosotros, porque los psicólogos comunitarios en Chile no somos iguales, no pensamos iguales. Hay personas mucho más radicales, más críticas, otros que podemos ser vistos incluso más conservadores, porque de alguna manera hemos ido acompañando la política pública. Yo creo que el respeto, ese respeto que nosotros siempre señalamos en la formación o incluso como una premisa básica en nuestro trabajo con las comunidades, respeto por la diversidad y capitalizar esa diversidad. Creo que eso lo hemos sabido hacer. Somos personas que confiamos entre nosotros, creo que a diferencia de otras áreas de la psicología, acá no hay un sentido de competencia de lo personal, ¿no? Lo cual no significa que no queramos hacer bien las cosas, pero creo que hay un sentido profundo de colaboración, un sentido profundo de hacer de la psicología comunitaria una herramienta útil, pertinente, oportuna también a los nuevos acontecimientos. Yo destacaría eso. Y que en esa diversidad, que es parte también, creo yo, de los desafíos de la psicología comunitaria, no están los buenos ni los malos. O sea, tener una cierta posición dentro de la psicología comunitaria no es necesariamente mejor que otra. ¿Ah? Si bien hay que ser riguroso entre lo que uno está usando como modelo de análisis y lo que termina haciendo, creo que la realidad nos interpela permanentemente a resetearnos, resetearnos, resetearnos. Y especialmente, y en esto comulgo contigo, Carlos, cómo consideramos el sur como un escenario particular. Nosotros, y allí por edad, no por otra cosa, ahora les toca a ustedes, he reivindicado que seamos otras regiones distintas a la región metropolitana, quienes lideremos los procesos, quienes propongamos. Hemos hecho congresos fuera de Santiago, hemos hecho precongresos fuera de Santiago. O sea, el tema de la descentralización del conocimiento, descentralización de las prácticas como algo importante. Así que hoy día creo que estamos construyendo una historia mucho más descentralizada también, porque cuando se cuenta la historia de la psicología comunitaria es una historia centrada en Santiago, y no es así. La psicología comunitaria se ha construido de muchos ejercicios de distinta naturaleza. Y también porque estoy situada en la región de la Araucanía, el gran desafío de cómo dialogamos en otros espacios culturales. Yo últimamente estoy investigando particularmente con lideresas mapuche, en un ejercicio también de reconocer epistemologías distintas. O sea, por un lado ya implica decir, la academia tiene que ponerse un poco entre paréntesis. Aquí tenemos que recuperar formas de ver el mundo distintas, pero sin ese esencialismo que a veces también ciertas formas de psicología comunitaria las señalan, ¿no? Acá es un diálogo en que los otros no son una visión estanca de un otro, ¿ya? O sea, cuando uno habla con mujeres mapuche, sus preocupaciones son particulares, pero son también muy parecidas a otras mujeres. Estamos en diálogo cultural. Entonces, descentrarnos, apertura, escuchar al otro, escuchar a la otra, no negarse tampoco en nuestro aporte, porque a veces está esta visión de ser psicólogo comunitario y escuchar al otro, y como que tú y tu existencia, tu trayectoria, tu aporte, acá tiene que ponerse entre paréntesis. El otro espera un diálogo genuino contigo, y uno va con lo que tiene, con lo que es, y podrá aportar con eso, pero también dejarse aportar o a dejar que eso que es aporte del otro entre, ¿no? Y que se integre. Y eso es válido con adultos mayores, con jóvenes, con población mapuche, con población migrante en toda su diversidad. La diversidad, la complejidad, creo que son los elementos que interpelan a esta psicología comunitaria a ser siempre joven, por un lado,
pero siempre tomando la historia, que es una historia que creo que nos da hartas pistas. Y el otro, creo, elemento es que si bien somos una disciplina fronteriza, porque usamos muchas ciencias sociales para poder entender, para poder trabajar, lo que creo que también nos exige ser muy preparadas en ciencias sociales y en otras áreas, en arte, en qué sé yo, ¿no? Entonces, creo que somos sujetos que tenemos que estar permanentemente aprendiendo. Entonces, un psicólogo comunitario flojo o floja no nos sirve. Un psicólogo comunitario que dé por sentadas las cosas no nos sirve. Apertura, ganas de aprender, ganas de ser bueno, lo mejor posible dentro de lo que uno es, pensando que uno no es mejor que el otro, ninguno, ¿no? Eso. Ya, ideas bien desordenadas, pero creo que tienen que ver con esta actitud de apertura. Y creo que un psicólogo comunitario que no baile, que no se deje sorprender, eh, Claro. aunque sean comunitarios chilenos, porque los colombianos bailan muy bien, ¿no? Y otros también. Es como esta apertura, esta sensación de dejarse sorprender permanentemente. Qué potente, profesora. Y me hace todo el sentido también. Y bueno, yo darle las gracias por la entrevista. Fue un gusto volver a escucharla. Y yo, bueno, fuera de cámara hablábamos también del tema del Congreso de Estudiantes de Psicología Comunitaria hace ya como 15 años atrás, que se hizo en Temuco. Y para mí escucharla y escuchar hablar de la comunitaria me evoca momentos muy bonitos también del pregrado en donde me tocó leer a Jaime, ¿cierto? Así que ha sido una entrevista también desde lo evidencial súper potente. Como imperialino lo tengo que decir también, uno también tiene su camiseta. Así que eso, y arriba del sur nomás, pues, profesora. Profesora, un abrazo grande, saludo y darle las gracias por su participación en la entrevista. Gracias, Carlos, un placer para mí también. Hasta una próxima. Hasta una próxima. Y muchas gracias a ustedes también por participar con nosotros en nuestra entrevista, por darle like, ¿cierto? Y compartir las distintas visualizaciones que tenemos en el canal. Bueno, esto es Humano en Comunidad, canal Sur o No Sur. Nos vemos en una próxima entrevista. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profesora, que esté muy bien.